gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Bienvenidos, vieja guardia. Mientras los soldados se enfrentaban en el barro de las trincheras, también se libraba otra batalla que también fue decisiva, porque la guerra duró un poquito más de lo que pensábamos todo el mundo, en donde en las fábricas, en los hogares y en la Primera Guerra Mundial realmente fue el primer conflicto total multinacional de la historia, así que la victoria no iba a depender solo del ejército en el campo de batalla, sino la capacidad de toda la nación, la que fuese, para movilizarse y alimentar y armar y municionar a todo ese ejército que tenías en este campo de batalla. Sin el esfuerzo del frente interno, las trincheras se habrían quedado, pues eso, sin balas, se habrían quedado sin comida, y si te quedas sin eso, pues al final te quedas sin moral, que eso es lo que pasó en parte. Y bueno, eso ya lo vimos en el episodio pasado sobre la rebelión en las trincheras, del peligro que podía traer eso. Y con nosotros, por supuesto, Ismael, como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, antes de todo, la acogida de esta serie? Porque lo está petando, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por volver a invitarme a esta casa, que la verdad es que me encanta estar en Casus Belli. Y bueno, la serie, bueno, yo estoy súper feliz, súper contento. Te lo he dicho a ti personalmente, que vamos, que agradezco un montón los comentarios, agradezco un montón que la gente lo esté oyendo y encima que le esté gustando. Y sobre todo también, una de las cosas que me gusta que hagan es que sugieran temas, que den su punto de vista, que a mí me gusta mucho eso, ¿no? Esa relación con el oyente. Así que vamos, yo estoy súper contento y vamos, feliz de continuarla hasta donde llegue. Sí, ya sabes que los oyentes de Casus Belli intentan aportar en los comentarios, nos importa mucho su opinión y oye, que saber lo que dicen y ya has visto. Oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no? O te amplían documentación, que a mí me encanta, vamos. Hostia, esto que has hablado pues no es exactamente así, porque tengo, en este libro dice esto, lo otro. Eso es fantástico, entre todos construimos. Bueno, estamos diciendo que todo el mundo estaba preparado para una guerra, ¿no? Y funcionar independientemente. Es decir, un ejército pues tiene una serie de reservas, pues a lo mejor en ese momento pues, me lo voy a inventar para 3 o 4 meses y yo lanzo mi ejército y gano la guerra o pierdo la guerra. Y ya está. Pero ya vimos que no pasó así, y entonces tenías que transformar totalmente la industria en pos de la guerra. No solo para hacer munición, también para alimentar a tu población, porque también había materias que no llegaban. Alemania estaba en un bloqueo también, pero también podemos decir que no crean la industria de la nada. Es decir, tenemos una industria de proyectiles, sí, pero solo hace tantos al año. Oye, ¿podemos reconvertir esta fábrica de no sé qué en hacer proyectiles, en hacer aviones, en hacer tanques, en hacer fusiles, en hacer uniformes? Pues no lo sabemos. Al final, evidentemente, la industria y un montón de mano de obra que estaba en otros sitios, o incluso de gente que no se suponía que debía trabajar, se puso manos a ello. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo se dan cuenta? Bueno, pues la verdad es que esto fue un proceso tanto complejo como también largo en el tiempo. Me refiero a largo a esos 4 años, ¿no?, que duró el conflicto.
La verdad es que cuando se inician las primeras operaciones en la Primera Guerra Mundial, ya sea en el este o en el oeste, da lo mismo, hay una industrialización previa, hay una industria de guerra previa a ese conflicto que ya se ha preparado durante la paz armada para una posible contienda, pero claro, aquí lo que tú comentabas de que hay diversas opiniones. Hay personas que piensan que va a ser una guerra corta, otros, yo qué sé, sin ir más lejos, Kitchener era de los que pensaba que no, que iba a ser una guerra larga, que teníamos que estar preparados para una campaña que no durara a lo mejor 3 meses, sino a lo mejor 30 meses. Y también, yo qué sé, ¿no? También el tema de los ejércitos, ¿no? Que algunos alababan todos esos arsenales que estaban construyendo potencias como eran Francia, Alemania, Rusia, también Reino Unido en menor medida, pero tenía una armada considerable. Todo el mundo celebraba esos ingenios mecánicos, esas maniobras o esos juegos de guerra anuales impresionantes, pero claro, algunos ya ponían en valor que decían, esta gente, es mucha gente, ¿cómo vamos a manejarla en un futuro conflicto, ¿no? Porque no va a ser al estilo napoleónico, va a ser de otra clase. Por supuesto, como decía, cuando empiezan esos primeros disparos, esas primeras batallas, lo primero que se dan cuenta todos los bandos, absolutamente todos, aunque es verdad que unos fueron más afectados que otros por esta situación, es que no hay suficientes proyectiles, no hay suficientes uniformes, no hay suficientes fusiles. O sea, el fusil, que es el arma básica, ¿no? Es decir, al final, si reducimos la guerra al mínimo, es una persona con un arma larga o un arma corta, ¿no? Es decir, que puede hacer algo de daño al enemigo, pues ni siquiera eso estaba asegurado por la industria de guerra, que fíjate, ¿no? Que en la literatura clásica, incluso esto se estudia en el colegio, en el instituto y en la universidad, ese periodo de paz armada siempre se nos ha puesto como una carrera de armamentos en el cual se crean grandes ejércitos, como yo estaba comentando, pero que también hay una gran industria de guerra que está sosteniendo todos esos ejércitos masivos. Pero ¿qué ocurre? Que ni siquiera eso es capaz, ¿no? El nivel de fabricación no llega, no alcanza, una vez que se abre el conflicto, no es suficiente para mantenerlo en activo, ¿no? Por ejemplo, los franceses, con sus cañones de 75 milímetros, ¿no? Los Soixante, ¿no? Eran cañones de disparo rápido. Eso significaba que en un minuto podían lanzar perfectamente 10 proyectiles y eso, claro, hace mucho daño, que es lo que nos quedamos a la vez, ¿no? Nos quedamos muchas veces eso con la literatura militar, nos quedamos con, ¿qué nivel de destrucción tiene este arma? Pero no nos quedamos con, sí, pero son 10 proyectiles cada minuto. Si no tienes proyectiles no puedes disparar. Entonces, este tipo de armas, este tipo de cañones, como estaba diciendo, tienen un alto consumo de proyectiles. Y entonces, al principio de la guerra, pues, por ejemplo, los franceses tenían una reserva de proyectiles para cada cañón de 1000, ¿vale? De 1000 obuses. Los alemanes tenían en torno también 1000, 2000. Los ingleses seguían un poco a la zaga, ¿no? Es decir, ellos tenían menos baterías que los franceses y los alemanes, pero que esto, ¿no? Los rusos, por ejemplo, ellos defendían que, bueno, 1000 es mucho. ¿Cómo se van a gastar 1000 proyectiles? O sea, es verdad, nosotros hemos estado ahora mismo en Manchuria, ¿no? Combatiendo hace 10 años. Y vale, es verdad que algunas baterías han gastado pues 500 proyectiles en una batalla, pero claro, ha sido por Arthur, ha sido Mozken, ha sido una batalla que ha durado meses y que bueno, está justificado ese gasto. Como en una batalla, en una jornada, no se puede gastar 500, no se puede gastar 1000 o 2000 proyectiles, con 500 va que chuta, ¿no? Claro, a la hora de la verdad, pues cuando ya llegamos ¿no? Después de las primeras 3 semanas, el primer mes, sobre todo en torno a la batalla del Marne y a la batalla de Tannenberg, más o menos, ya los estados mayores dicen, madre mía, la que se nos viene encima, no, real, no, esto es real, ¿no? Muchas veces, como algo así como de broma, de caricatura, ¿no? ¿Y si se acaba toda la munición, ¿no? Se acaba la guerra, pues en este periodo, casi rozando el otoño de 1914, real, la situación militar del tema industrial era de escasez absoluta. El propio
comandante en jefe francés, Joseph Joffre, escribe a sus generales, les dice, oye, tenéis que gastar menos proyectiles en los asaltos, o sea, lo que significa que la infantería debe cargar con más peso del que ya tenía, y les indica a sus subordinados que no gasten tantos proyectiles, porque si siguen gastando de esa manera, en 15 días todos los arsenales, todos los polvorines de Francia van a estar agotados de proyectiles de explosivos, ¿vale? Porque también ya tenemos aquí, es verdad que podemos entrar a pues hablar un poco de que había proyectiles más macizos, ¿no? Para el tema de derruir edificaciones, y los explosivos para batir a la infantería que se mueve o que maniobra por campo a través, ¿no? O campo abierto. Entonces, en este otoño es cuando tanto alemanes, franceses, rusos y británicos empiezan a una reconversión industrial, y sobre todo empiezan a organizar sus ejércitos desde una base lógica y sobre todo de una base matemática, ¿vale? Porque al final la guerra es matemática, es tiempo, es también logística, que al final yo creo que es el producto de la suma de las otras dos cosas que he mencionado. Y también, pues eso, ¿no? Es pues ese esfuerzo de intentar, bueno, de movilizar a toda la sociedad para que contribuya al esfuerzo de guerra, ¿no? Bueno, pues dentro de esa movilización, dentro de esa reconversión industrial, pues es un proceso difícil, Sobre todo, es un proceso en el cual, y ya lo iremos comentando a lo largo del programa, es que tiene un problema o tiene una complejidad, y es que cuesta mucho arrancarla, porque tienes que reconvertir fábricas que fabricaban motores o que fabricaban temas de aluminio, tema de contrachapado, tema de, ¿no? Es decir, al final, sí, latas de conserva muchas veces, o sea, por ejemplo, el tema de las granadas de mano, las primeras granadas de mano se fabrican en fábricas, valga la redundancia, que se dedicaban al tema de comestibles, porque al final una granada no deja de ser una lata de comida con explosivo dentro, ¿no? Pues, digámoslo así, que los inicios son difíciles en ese sentido, pero también tiene otra complejidad, que una vez que arrancan, una vez que están a plena potencia, y la guerra de pronto empieza ya la fase final y se ve todo el mundo que va a acabar, claro, esa reconversión tiene que haber otra reconversión, doble reconversión, para volver a esas fábricas que fabrican o que producen material de guerra, volverlas a hacerlas para uso civil. Y eso también tiene un coste muy alto para la economía. Bueno, haciendo ese apunte, la industria de los países contendientes en la Primera Guerra Mundial, pues en ese otoño empiezan esa labor hercúlea, por otra parte, de, primero, saber cuánto necesita cada ejército, que es una cosa bastante difícil porque todo depende de lo que tengas tú proyectado a nivel estratégico. Si vas a lanzar ofensivas necesitas mucho más, si vas a estar a la defensiva pues necesitas un poco menos, y sobre todo también quién te fabrica todo lo que quieres, porque no vale meter en la fábrica a una persona no cualificada. Es verdad que en algunas líneas de montaje de proyectiles y de otros utensilios, ¿no? Como puede ser los textiles, puedes meter a gente que se puede ir adaptando a lo largo de unas cuantas semanas a cómo es el trabajo, pero hay lugares, hay puestos de trabajo de responsabilidad, de capataces que necesitan una cualificación, y no puede estar cualquiera. Claro, aquí, aparte de la inversión que se está haciendo en ampliar las fábricas, ampliar también todo el tema de los operarios que trabajan, o sea, hay fábricas que trabajan unos cientos al principio y acaban miles y miles, ¿no? Se tienen que abrir naves especiales, ¿no? Para albergar a todos esos nuevos trabajadores, nueva maquinaria, o sea, incluso estamos, ya digo, hablando de que esa maquinaria no solo hay que fabricarla, fabricar máquinas que fabriquen máquinas, ahí la redundancia también, sino también hay que ver en los mercados exteriores, ¿no? Ya sea sobre todo Estados Unidos, dónde poder adquirir maquinaria pesada para llevar a cabo los procesos de ella, pues eso, ¿no? De prensado,
acero, ¿no? Pues de todo esto para fabricar fusiles, para fabricar todo tipo de material. De hecho, también, y hay que decirlo, la reconversión industrial que estamos, de la que vamos a hablar y de toda esa participación social en la Primera Guerra Mundial, Francia ni Inglaterra podrán llevarla a cabo a 100%, sino que muchas veces lo que van a hacer es subcontratar a empresas estadounidenses para que fabriquen en Estados Unidos y les traigan las armas, les traigan el material desde el otro lado del Atlántico. O sea que es por así decirlo, una empresa importante, una empresa, ya digo, hercúlea. Pues bien, teniendo esos datos así encima de la mesa, pues aparte de ir ampliando poco a poco el tejido industrial, lo que se necesita también es hacer una nueva lista de los soldados movilizados en 1914. Esto es una historia pocas veces contada o pocas veces señalada en las historias de la Primera Guerra Mundial. Y es que, claro, en 1914 los ejércitos se han movilizado en ese fervor, ¿no? En ese momento de todo el mundo, todas las unidades regulares han sido movilizadas y han sido enviadas al frente para contener o para avanzar en una ofensiva, pero claro, no se ha pensado en que menganito de no sé qué trabaja en realidad. ¿Qué trabajaba antes de ser movilizado? Pues trabajaba en una empresa y era personal cualificado de esta empresa que se dedicaba encima a temas que eran vitales para la nación. Era, yo qué sé, ¿no? Era el responsable de calidad de los proyectiles de no sé qué, o era... Claro, esa persona también ha sido movilizada. Pues ahora toca dar marcha atrás y decir, vamos a ver, vamos a ser un poco aquí serios. Necesitamos una lista de todas las personas que hay en las trincheras. Y es cuando, en este momento, cuando hay gente que tiene suerte, entre comillas, que está haciendo guardia en la trinchera o está en retaguardia o está de permiso y de pronto le llegan lo típico, ¿no? La carta y dice, bueno, usted pasa a ser desmovilizado, ya no va a estar ya no va a ser infantería, sino va a volver a su puesto de trabajo. Y digo, ¿por qué digo entre comillas? Porque si ya ha trabajado usted 13 horas, ahora va a trabajar 18. Porque necesitamos aumentar la producción de lo que sea. Porque ya digo que me he fijado mucho en los proyectiles, pero puede ser los uniformes, las bayonetas, botas, el calzado es muy importante. O incluso... una cosa también, sacos de tierra, sacos para llenarlos de tierra y poder montar las trincheras, poder montar los parapetos, alambre de espino, o tablas también para empezar a formalizar un poco las trincheras esas que tenemos nosotros en la mente. Pues todo eso, al final, hay, por así decirlo, dos puntos, que es esa ampliación del tejido industrial, o sea, básico, ampliar donde tiene que estar la gente trabajando, y el segundo punto, esa gente tiene que salir de algún lado y esa gente sale de las trincheras. Los franceses lo van haciendo bastante bien a lo largo desde ese otoño de crisis de 1914 empieza a mejorar bastante la producción. También es cierto que, claro, se sacrifica calidad por cantidad y eso tiene pues unas consecuencias en el campo de batalla. Muchos proyectiles no explotan o son proyectiles defectuosos y estallan cuando están cargados en el cañón matando a los servidores, explotan también cuando están siendo fabricados en la línea de montaje, etcétera, ¿no? Hay una serie de problemas, pero que, bueno, podemos quedarnos con que se salva la crisis de esos proyectiles y de esa falta de enseres industriales. Los alemanes, al haber tenido una mayor inversión industrial y haber sido justamente cuando se declaró la guerra la potencia europea y la potencia más productiva a nivel global, o sea, los alemanes en 1914 ya habían superado en producción de acero y demás a los británicos, que eran los que estaban arriba del todo de la pirámide. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, pues que gracias a eso la crisis de los proyectiles a ellos les afecta menos y ellos tienen un poco más que los franceses, tienen un poco más que los británicos o mucho más que los británicos, porque ahora iremos con ellos.
¿Qué ocurre con los alemanes? Pues una cosa bastante curiosa y que, como hablábamos antes del programa, que se empieza a dar aquí en la Primera Guerra Mundial una economía de sustitución basada en que, gracias a la química que se ha ido desarrollando a lo largo de la Segunda Revolución Industrial, estamos en un periodo que sí, que nos fijamos mucho en los proyectiles, en los cañones, en las armas, en las ametralladoras, ¿no? Que es lo que más se cita cuando se habla de la Segunda Revolución Sí. Industrial. Pero también es un periodo de expansión agraria, de expansión ganadera y de expansión a todos los niveles en cuanto a pues, abonos, disolventes, material químico que sirve para desinfectar, para insecticidas. Es decir, es este el punto, ¿no? Del punto de partida de, yo creo que de la sociedad que tenemos hoy día, que bueno, que hay materiales para todo, que hay, que hay químicos para todo. Pues claro, esa química se convierte en la gran aliada de Alemania en esta época porque la Royal Navy ha efectuado, ha impuesto un bloqueo naval en el Mar del Norte y impide a cualquier nación del planeta comerciar con Alemania. ¿Qué ocurre con esto? Que Alemania, aunque todavía en 1914 está muy fuerte, porque rendir a un país que tiene... ¿Cuántos millones tenía Alemania en esta época? Tendría 40, 50 millones. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, los efectos tardarán en verse, que acabarán viéndose al final de la guerra, como vimos con esas huelgas y esa revolución en el programa anterior. Pero claro, a nivel a nivel industrial y a nivel de esto, pues tarda en verse los efectos. Y claro, Alemania preveyendo esa escasez y esa, pues, esas circunstancias tan poco halagüeñas que claramente iban en detrimento de su poder militar, pues convierte a esa química en una gran aliada del esfuerzo de guerra, porque una de las cosas en las que Alemania sobresale, no ya solo en el gas, en el tipo, en los gases que él va a lanzar en 1915 y a partir de entonces, sino también en mejorar las fórmulas de la pólvora para que con la mitad de pólvora de antes pues se pueda rellenar más proyectiles, tanto de los rifles como de los cañones. O sea, hay toda una serie de una economía de guerra en la cual se pone mucho el foco en refinar todos esos procesos industriales para que duren mucho más. Que al final, y no se puede negar, lo que van a hacer los alemanes para encontrar plomo y demás para las balas será arrancar las tuberías, pedir a la gente que dé todos los materiales metálicos que tienen por casa para fundirlos y eso. O sea, eso también va a llegar. Pero Alemania es un ejemplo y sobre todo luego con las políticas de Hindenburg y de Ludendorff, aunque hoy día están muy discutidas porque no llegaron a los objetivos que se requerían, va a pues transformar, va a ayudar a Alemania a aguantar más años de los que a lo mejor podría haber aguantado si no hubiera conseguido esos logros químicos y esos logros tecnológicos. Y por último, haciendo así un poco un análisis de los contendientes principales, porque es verdad que Rusia no tiene ningún problema tampoco, es decir, la producción rusa va a seguir aumentando a lo largo de toda la guerra, tanto de producción de cañones como de pólvora, como de rifles, como de... También va a ser ayudada por todas las potencias aliadas. Pero claro, con Rusia tenemos un problema que es que en 1917 estalla la revolución y claro, eso ya el enemigo o el problema no es ya exterior, es interno y eso claro desbarata toda la estructura de guerra que tiene Rusia para combatir en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, es un caso similar al francés en este sentido. Es decir, al final los obreros, al final la industria pues se tiene que reorganizar y se tiene que ajustar a los parámetros y las necesidades del frente. Pero mencionaba a Inglaterra porque es creo que el caso más especial y el caso más interesante. Más interesante porque los británicos antes de la guerra, incluso en 1914, no tenían un gran ejército. A lo largo de todo el mundo y todas las colonias tenían 400.000 hombres, lo que era una gota en el océano.
Es verdad, tenían una gran armada, tenían, bueno, ¿vale? Tenían una industria de guerra, pero lo que ocurre en finales de 1914 y principios de 1915 es que Inglaterra se ve arrastrada por Francia a esa guerra terrestre en el continente, en Flandes y en Francia. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, Inglaterra tiene, bueno, Reino Unido tiene que aumentar el número de tropas, tiene que crear un ejército que no tenía y por supuesto tiene que crear una industria para ese ejército. Y lo que ocurre aquí es que hay una crisis real de municiones en las cuales a lo largo de 1915 se dice y se culpan los generales ingleses entre ellos y culpan al gobierno y de hecho va a haber bastante lío político por este tema y es que esa crisis de las municiones lo que ha impedido a Inglaterra y a Francia en 1915 es ganar la guerra. Porque muchas de las batallas pues las ofensivas en este año se centran en el norte, ¿no? En la zona de Artois y luego también en Champaña. Pues en Artois atacan los británicos, en Champaña atacan los franceses. Y en Artois, las 2 o 3 ofensivas que lanzan los británicos se tienen que cortar porque los cañones están faltos de munición. No pueden, o sea, no dejan de disparar para ayudar a la infantería, sino que disparan tan poco que no pueden hacer esas barreras artilleras que necesita la infantería para poder avanzar y sobre todo lo más importante en este periodo es la barrera artillera no sirve solo para destruir todo, para aplastar al enemigo, sino para hacer huecos en la línea de alambradas, en la línea de fortificaciones que tienen los enemigos. Y claro, al no tener proyectiles suficientes, lo que ocurre es que los británicos, cosa que no hacen los franceses y que no hacen tampoco los alemanes, es filtrar a la prensa, pues no tenemos municiones, no nos va bien, porque es que los cañones no nos pueden apoyar suficiente, necesitamos más armas, o sea, hacen tantas quejas como peticiones. Y todas esas peticiones y quejas serán elevadas por esa prensa que es casi amarillista para presionar al gobierno. Y el gobierno entonces de Asquith va a estar a punto de caer en estos instantes por el hecho de no poder prestar al ejército en Francia la ayuda que necesita. O sea, al final la reconversión industrial, todo el tema del esfuerzo de guerra es una parte fundamental de la Primera Guerra Mundial y fundamental de cualquier conflicto que siempre hay algún ejemplo en el cual el conflicto dura pues 6 meses o un año, ¿no? Por ejemplo, tenemos la guerra de los Balcanes, que no dejan de ser conflictos regionales en los cuales podríamos analizar también desde esta óptica, ¿no? De cómo, yo que sé, a lo mejor Serbia se moviliza su ejército y todo eso, que es muy interesante, pero que digamos que es a la larga, cuando se extiende en el tiempo, cuando se ven las costuras de cómo está construido un estado y el ejército que tiene. Y entonces, pues, en esta época, ya digo, entre 1914 y 1915, estamos en ese filo de la navaja para todos los contendientes, que sí, que al final se supera, que al final unos lo superan mejor que otros, pero que tiene una importancia bastante grande en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Como digo, cuando los generales británicos acusan al gobierno de no proveerles de un buen número de municiones, hombre, yo creo que es destacable, ¿no? En el desarrollo de los acontecimientos durante ese periodo de campaña. Que yo sepa, llegan a hacer un ministerio de municiones. Ahí está. Fíjate, ¿no? No un gabinete, no un subministerio, no. Ahí está. Justamente ese es el paso siguiente y digamos que es el culmen de todas estas políticas. Porque de pasar a cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, pues se crean ministerios de municiones, se crean ministerios específicos o secciones específicas dentro de los ministerios de guerra dedicados al tema logístico, al tema de necesidades de guerra. Y el Ministerio de Municiones del Reino Unido va a ser uno de los más importantes dentro de todas las presiones que se van a realizar para que el ejército británico consiga esa efectividad y esa eficacia que se le pide en las ofensivas que está lanzando en Francia, que, dicho sea de paso,
lo irá consiguiendo poco a poco. Eso significa con mucha sangre y con muchos errores, pero se irá haciendo ahí, pues eso, ¿no? Sus mejoras, todos, absolutamente todos los contendientes sin excepción, pues ya digo que construyen o organizan el Estado en base a esa industria de guerra que cuesta levantarla, pero que a lo largo de 1915, sobre todo a finales de 1915, o sea, no es poco, es un año y pico, poder poner en marcha todo el entramado industrial para que los ejércitos estén bien servidos, bien servidos. No vamos a entrar ya a hablar de calidad, que ya se ha mencionado que muchos de esos enseres, pues de calidad, bueno, aguanta lo que puede. Es decir, es verdad que cuestiones como los cascos, cascos de, ¿no? El casco metálico que reemplaza a las gorras, los kepis y todo este panorama de prendas de cabeza, pues sí van a ser de gran calidad y se va a ver. Pero claro, hacer las cosas, yo qué sé, ¿no? Poniendo este ejemplo ahora que estoy comentando, el tema de los cascos. Sí, al principio del conflicto había unidades que llevaban cascos metálicos, sin ir más lejos, la caballería llevaba cascos metálicos, pero claro, no es lo mismo equipar a esas tropas en tiempos de paz que tienes tú, ¿no? Que es casi una labor de artesanía. Sí. No es lo mismo eso que equipar a decenas de miles de soldados de infantería con un casco reglamentario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no solo tienes que reconvertir toda la industria, tanto civil como militar, para que produzcan más, sino que tienes que abrir nuevas empresas, tienes que abrir nuevas fábricas para que produzcan cosas que nunca antes se han hecho. Eso también es bastante importante y que va a tener su punto álgido entre 1916 y 1917. Sobre todo cuando empresas o compañías que se dedicaban a fabricar pues tractores, automóviles, incluso tractores con oruga, pues acaben fabricando pues lo que todos estamos pensando, carros de combate, también las empresas de aviación, que es paradigmático. El mundo de la aviación en este momento es increíble, es como los teléfonos móviles hoy día. Sí. O sea, Se es dispara, increíble. tecnológicamente se dispara. En antes y después dices, esto es una locura. O el carro de combate que no existía directamente, claro. Claro, pero no existía, o sea, habían vehículos blindados con ruedas que aquello era un poco, ¿no? Así a su manera, que eran efectivos, pero que bueno, que tenían esa pinta rara. Pero luego es verdad que a mí lo del tema de la aviación siempre me ha sorprendido muchísimo por eso, por el simple hecho de que algo que ha aparecido en 1905, en 1914 tiene esa expansión y al final en 1918 ya habrá aviones con fuselaje metálico. Sí. Entonces, todo eso también es gracias no solo a la tecnología que se está diseñando y, ¿no?, la mesa, ¿no?, aquí de diseño en la que el ingeniero de turno, no. Como siempre comento en algunos artículos así cuando he escrito artículos de defensa, cuando se habla ahora de los diseños de los drones y el avión de ahora, ¿no?, el que se está diseñando de sexta generación, ¿no?, el caza ahora que España se ha metido en ello y tal. Hombre, que está muy bien anunciarlo, pero tiene que pasar todo desde la mesa de borradores, ¿no?, desde la mesa de diseño, tiene que pasar a fabricarse. Y ese es un punto muy importante, porque no sabes ni los costes, no sabes el nivel, no sabes la calidad y tampoco el número que vas a poder sacar de esas fábricas. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, pues tenemos un poco el principio de todo esto que vivimos ahora, porque los aviones, los carros de combate, la industria no estaba preparada. O sea, y si estaba preparada era para cosas muy de estar por casa, pues un tractor con orugas para arrastrar algo pesado, arrastrar una locomotora, mover un tal, pues sí, vale, puedes tener un par de ellos, puedes tener incluso una decena, pero construir 500 tanques o 1000 tanques, o sea, los franceses se vuelven locos en este sentido, porque a Renault
que había estado fabricando coches hasta ese momento, les dice, no, queremos 2.000 tanques. ¿Cómo que 2.000 tanques? Eso no... Sí, 2.000 tanques y los queremos para 1918 y 1919. Coño, no hay tiempo, si es que tengo aquí a mi sobrino y tengo a mi primo y tengo a 500 trabajadores más, pero es que no nos da, porque encima es algo nuevo, es un diseño muy específico, habrá que adaptar primero las máquinas a que puedan hacer ese tipo de planchado y puedan hacer ese tipo de remachados y puedan hacer todo este tipo de, ¿no? de procesos mecánicos, y sobre todo luego pues, vienen las pruebas, vienen, ¿no? Su uso en combate. Claramente el primer uso en combate de un arma nueva siempre es un desastre. Ya ves. Y esto es así. Entonces, claro, una vez que, por ejemplo, la industria británica diseña el tanque, el Little Willy, ¿no? Todo esto, el Mother y todo esto, y los manda en el Somme, y el 14 de septiembre atacan y tal, y de los 40 que van, 30 se averían. Hombre, pues la responsabilidad a quién la va a pedir. Pues vas a pegar un telefonazo, vas a decir, oye, ¿qué está pasando? Y dice, mira, es que los motores pues no han funcionado, porque los motores son de 100 caballos, que los que hemos estado utilizando hasta 1914, y claro, 100 caballos pueden mover, vale, un camión grande, o puede mover, ya digo, un tractor, pero a lo mejor un carro con orugas, planchas, dos cañones, dos ametralladoras y 5 o 6 hombres metidos dentro, pues hombre, le va a costar. Entonces todo eso tiene también muchas veces, yo creo que lo pasamos por encima, y en esto, pues en el libro de la Guerra de las Trincheras, cuando lo publiqué en 2024, pues tenía ese punto yo hablo de las variantes que hay de carros de combate, de un poco de cómo fue el diseño y todo eso, pero no entro, porque sería una historia aparte. Sí, realmente sí, la historia industrial claro. de la Primera Guerra. Bueno, mira, y de aquí ya te lanzo el reto, o a quien sea, pero sí. Sí, y no solo eso, sino que muchas veces tenemos los historiadores y los divulgadores pecamos un poco de, bueno, ¿no? Cuando hacemos un programa o hacemos un artículo de algo específico sobre un avión, sobre un carro de combate, sobre un arma específica, modelo tal, la variante tal, que tenía estas mejoras. Claro, hablamos de mejoras, hablamos de tal, pero claro, no pensamos en que para llegar a esa mejora ha habido primero un tirón de orejas. Eso es siempre así. Siempre, o sea, primero un tirón de orejas al que la haya diseñado, porque si has querido cambiar la versión es porque no ha funcionado la primera. Vale, tienes que mejorármela. Lo de versión A1, A2, A3, Mark, no sé, eso esconde siempre una bronca de alguien de una autoridad superior a alguien inferior. Y todo el proceso es literalmente coger todos los planos del diseño original y decir, ¿qué podemos mejorar en esto? Pensad, vamos a pensar cómo podemos mejorar esto, cómo podemos mejorar la efectividad de este ingenio mecánico, ya sea, por ejemplo, también de los cañones, de los fusiles, cómo podemos hacer que aumente la capacidad de disparo, cómo podemos hacer que los proyectiles se encasquillen menos, o yo qué sé, o cómo podemos hacer también la tontería más grande, a lo mejor una bayoneta que no solo sirva para apuñalar, sino también sirva para que el soldado pueda usarla en su día a día, para cortar esto, para afilar lo otro, para abrirse una lata para poder comer, o sea, que sea algo multifuncional, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo esconde detrás o lo esconde ahí, ¿no? No lo vemos, ¿no? Tenemos que asomarnos un poco por encima de la Primera Guerra Mundial, de esas trincheras, de esas grandes batallas en el este, de ese, yo qué sé, de la ofensiva Brusilo, de todo esto, tenemos que asomarnos por encima y ver que detrás de todo eso pues hay un esfuerzo de guerra muy grande, y sobre todo hay una industria de guerra que se tiene que adaptar a las condiciones del conflicto, readaptarse a las condiciones del conflicto que van cambiando y volver a readaptarse una vez que termina y tenemos que se firma la paz. Y claro, ya no me sirve, ¿para qué quiero yo fabricar 50.000 granadas de mano al mes? ¿Eso para qué me sirve? Eso ya no sirve. Tendré que volver otra vez a las latas de comida. Y claro, eso ya es otro problema. Eso es otro. Sí. Ha estallado la paz, ¿no? Que decían, sí. Exacto, ¿no? O sea, es un tema el que estamos tratando muy interesante, porque es muy desconocido, dentro de que no entraña ninguna complejidad, digo, a nivel de investigación, porque todos los datos se publicaron y son públicos, y hoy día, después de
de haber pasado más de 110 años, está todo digitalizado y se puede consultar. O sea, las tablas de las producciones de munición de Reino Unido y todo eso son fácilmente encontrables en la red. O sea, digámoslo así, que es una parte más fea, ¿no? Es como mirar ya que me entienda la gente que me está escuchando, por supuesto, ¿no? Que vemos grandes gestas, vemos a Rommel avanzando por los Alpes y no sé qué, y en el Insonzo, y vemos también al Barón Rojo volando, y todas esas cosas nos llaman mucho la atención, pero claro, el hablar de números, hablar producción, es un poco más arisco de leer, más esto, ¿no? Es como la parte de detrás del frigorífico, ¿no? No le gusta a nadie esa parte, ¿no? Mira, te lo pongo de ejemplo. No suele haber un videojuego sobre producción que los hay, ¿vale? Sobre producción así de armamento para la guerra. Hay el videojuego de ir a disparar o incluso el de ir moviendo tus unidades. Pero de la producción de guerra quedan 4 cosas. Aumenta esto y aumenta otro. Déjalo, pero todo eso claro. No le gusta a nadie jugar. Claro, exacto, ¿no? Lo que queremos, al final, somos hijos de nuestro tiempo y lo que nos gusta es la acción. Es verdad, no podemos negarlo. Pero sí diré que hoy día, como haciendo un pequeño paréntesis, hoy día que el mundo cada vez tiene más friki como yo y como mucha gente sí, que nos gusta este tema, ¿no? Pues nada más hay que ver un poco esos videojuegos que están saliendo y que es de gestión de recursos. Sí, que ni siquiera, que es una fricada máxima. Pero que está, ya digo, ¿no? Que pues a nivel histórico está menos tratado, menos, digámoslo así, menos visibilizado, ¿no? Incluso lo que podemos ver ya hoy día, que eso a mí me gusta mucho cuando ves algún libro, pues yo qué sé, de los que publica Despertaferro o Ático de los Libros o demás, ves esos libros en los cuales el autor no le dedica muchos capítulos al tema, pero le dedica apartaditos a explicarte un poco cómo era la economía de guerra, cómo era ese esfuerzo industrial. Y hombre, se agradece mucho, porque rompe un poco con la tónica habitual de batalla. Y ya digo que es importante. Yo, por supuesto, claro, al ver consumido ese tipo de literatura, pues yo en los libros que he publicado, pues claramente también le doy esa pequeña importancia, sin abrumar al lector, de que por detrás de todos esos ejércitos hay gente trabajando, hay gente pegando martillazos, hay gente apretando tuercas. Y hay gente también que ahora iremos con ello, de la movilización ya social, de la movilización de cómo se sostuvo ese esfuerzo de guerra, que hay gente que no solo está trabajando 18 horas, sino que también pues está sufriendo accidentes laborales, y son accidentes laborales terroríficos, ¿no? De amputaciones, aplastamientos, o sea, toda una serie de bajas que también son de la Primera Guerra Mundial, pero que no se contabilizan en la Primera Guerra Mundial. Pues sí, de esto vamos a pasar a hablar, pero me gustaría con los oyentes, y si quieres contigo, hacer un pequeño juego, ¿vale? Yo os voy a decir, porque me has dicho la Renault, por ejemplo. Hostia, la Renault, pues fabrícame tantos tanques, vamos a reconvertirlo tal. Pero eran empresas, la Renault o la Ford o cualquier otra, que lo que hacían pues fabricaban tractores, fabricaban coches, fabricaban motores para sus coches y estas cosas, ¿no? Y entonces les llegan y por ejemplo, aparte de... esto es muy fácil porque lo has dicho tú. La Renault, ¿qué fabricaba? Pues antes los famosos taxis del Marne eran de Renault, ¿vale? Porque eran taxis que ellos fabricaban. También el tanque, el Renault FT, con torre, el primer carro moderno para mí, que llegan a fabricar creo que 4.000 carros de combate. Que bien, hasta ahí bien. Pero por ejemplo, la Ford Motors, cuando se pone a fabricar en 1917 a tope, tanto para su ejército como para los pedidos exteriores, también fabricaba su Ford Modelo T, famoso. Bueno, pues va a hacer un montón de motores para sus aviones, motores para carros de combate, porque también fabricaban carros de combate franceses bajo licencia. Y vamos a pasar, por ejemplo, al Reino Unido, la Rolls-Royce. La Rolls-Royce fabricaba los coches de lujo más exclusivos del mundo. Eso ya lo sabíamos. Pero resulta que, necesitamos hacer un auto blindado.
como has dicho antes, o el carro de combate. Ostras, pues yo tenía el motor el Silver Ghost, el fantasma de plata, pero si lo modifico y empiezo a hacer más, vamos a hacer el famoso carro armado de la Rolls-Royce, ¿no? El Armored Car conocido. Y luego unos más potentes que eran para otra cosa, los vamos a reconvertir para hacer el carro, los Mark 1, Mark 2, Mark 4, etcétera. Estos que me has dicho que da un telefonazo y decían, oye tío, que esto se ha quemado. A ver si me haces uno bueno. Pues eso era la Rolls Royce, por ejemplo. Pero voy a hacerte uno, a ver si lo sabes tú. Louis Vuitton, que hacía maletas, hacía artículos de lujo, hacía baúles de lujo para alta sociedad, alta gama también a los Rolls Royce. ¿Te sabrías decir qué es lo que fabricaría en la guerra? ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el Casu Belli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del Fari, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escucha a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde, ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Ah, pues, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social importante. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Oh, mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. Ah, ¿y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios del histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que ahí había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Oye, tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. Pero ahora, Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. venga, sube al Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! Louis Vuitton, que hacía maletas, hacía artículos de lujo, hacía baúles de lujo para alta sociedad, alta gama también a los Rolls Royce. ¿Te sabrías decir qué es lo que fabricaría en la guerra? Pues siendo de textiles y siendo esto, hombre, me pega que sea cosas pues de uniformes, cosas de ese estilo, sin saberlo, porque no tengo ni idea. No, digo, voy a pillar a Ismael. Ahí te he pillado. Ya, sí, te he pillado a medias porque también hacía esta clase de cosas. Pero resulta que, claro, yo tengo un montón de artesanos que trabajan la madera, el cuero para baúles y la tela. Eso no te suena a una... Aviones. ¿A que sí?
cualquier tipo de astillero podía fabricar barcos o barcos de guerra, o a lo mejor si eran astilleros pequeños de barcos de pesca, sabían fabricar muy bien cosas de madera, también para la industria de hacer carros para transporte logístico, de eso tampoco se habla, ¿no? Pero hay que hacer carros y hay que hacer carrocerías carrocerías me refiero en cuanto a vagones de ferrocarril o cosas así. Entonces el tratamiento de la madera, también esos astilleros que hacían el barco de pesca y también trabajaban la madera contrachapada, podían hacer fuselajes de aviones, podían hacer un montón de cosas. La Krupp, evidentemente la Krupp ya hacía cañones, no es que no se transformase, acabase de descubrir que podía fabricar muchos cañones, no, eso ya lo hacía, pero bueno, vale, ahora vamos a hacer los Gran Bertha, o vamos a hacer los primeros prototipos de los carros de combate alemanes, los A7V. Por ejemplo, de lo que luego fue el cártel IG Farben has hablado, pero hemos dicho que eran especialistas químicos. Claro, dominaban la síntesis de la química de compuestos derivados de algunos productos como el cloro o el cianuro, y esto pasa en Ypres, como has dicho, que es la primera vez que se utiliza el gas de cloro, y posteriormente ya el gas mostaza. Pues eso, ¿de dónde viene? De esa industria del colorante. La Bayer, por ejemplo, va a desarrollar los primeros antídotos contra este tipo de gas. Las máscaras de gas también las va a desarrollar la Bayer, y también va a producir analgésicos. Bueno, y no nos asustemos, que los analgésicos que produjo para la guerra era la heroína, no, evidentemente no pinchado a lo caballo, ¿vale? Pero era cierta heroína que todavía hoy se utiliza en ciertos productos de farmacia, y morfina para los heridos, se va a convertir así, y con eso pues cientos y cientos de ejemplos. O por ejemplo, como en la Primera Guerra Mundial no se ve tanto la automatización de la fabricación, pero sí que ya se vería más en la Segunda. Pero sí que es verdad que la Ford, cuando automatiza las fábricas de coches, que también lo va a hacer la propia Renault, pues es como una especie de legado para decir, no, los carros de combate o los aviones o los cañones, si vienen al obrero y al puesto de trabajo, y este le pone los pernos, luego pasa al siguiente, este le pule no sé qué, pues va a ir muchísimo, muchísimo más rápido, ¿no? Y todo esto lo van a adoptar en la guerra. Y me habías dicho, también vamos a dejar estas industrias civiles que se convierten a lo militar. Si queréis en los comentarios, pues nos decís más casos, porque hay mucho. La Segunda Guerra Mundial todavía es mucho más evidente. Has dicho, vale, los especialistas los tenemos, y los especialistas son gente que han trabajado mucho tiempo. Ya explicas en tu libro con números incluso de cada país cuánta gente devuelve del frente, porque hay cosas que solo pueden hacer los especialistas, y formar un especialista son años de estudio, o incluso un artesano, pues son años de práctica. Pero bueno, vamos a coger, también necesitamos a gente que le fabricamos la máquina y solo tiene que dar a una palanca o hacer fuerza con algo. Toda esta gente, mucha de estas se ha ido al frente. También resulta que necesitamos más gente para producir más ganado, más cosechas, etcétera. Pero no tengo gente. Es aquí donde movilizamos a una serie de material humano que no habíamos contado nunca, ¿no? Por ejemplo, yo voy a empezar con uno. La mujer en el Reino Unido, que ya se creía pues la típica mujer victoriana, ya sabemos que era delicada, dependiente del marido, y no se creían incluso que pudiese hacer trabajos fuertes trabajos en el campo, o pudiesen trabajar, que ya trabajaban, pero de otra manera un poco más delicada en las fábricas, por ejemplo. Entonces van a recurrir a esto. Es tan masiva, por ejemplo, recurrir a las mujeres, a las minorías o a los niños, incluso en la Primera Guerra Mundial. Pues sobre todo en la Primera Guerra Mundial el trabajo infantil ya es verdad que, bueno, yo creo que sí, en este periodo yo creo que ya el trabajo infantil no existe, o sea, no, o sea, son los últimos coletazos de este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, se ha ido combatiendo contra ello desde finales del siglo XIX, y ya en el siglo XX no se ha luchado mucho, y el movimiento obrero, como hablamos tanto en el último capítulo como el primero, ¿no? Del tema social, se ha luchado mucho y muy fuerte para que esto se elimine, así que no tenemos
niños como antaño trabajando en la fábrica, ni mucho menos, pero sí tenemos la incorporación masiva de la mujer en la industria, tanto de guerra como civil, como todo, porque claro, el tema de la mujer en la Primera Guerra Mundial también daría para hablar de mucho y bueno, hay libros escritos sobre el tema muy buenos y encima sobre todo que visibilizan, porque esto es la realidad, visibilizan el 50% de la población. O sea, normalmente cuando hablamos de un conflicto militar, pues claro, es verdad que es un ambiente totalmente masculino, pero claro, teniendo en cuenta las cosas que estamos tratando de esfuerzo de guerra, de el frente doméstico y demás, la mujer debe de estar por narices, es que debe estar por narices y ya digo que es la otra mitad de la población. En la Primera Guerra Mundial, como ya estaba desarrollando, ve esa incorporación masiva. La mujer ya estaba metida en la industria. Alguno me dirá claramente en los comentarios que la mujer ya lleva trabajando desde el siglo XIX. Es cierto, pero como tú has mencionado del tema de ¿no? La mujer es delicada, la mujer ¿no? se consideraba el sexo débil, ¿no? En la época. ¿Qué industria estaba incorporada la mujer? Pues la industria del textil, la industria, ¿no? De esta clase de pues ya digo, ¿no? De fábricas en las cuales pues, se consideraba que el tema de la ropa y la mujer pues pegaba bien. Entonces, si les gusta la moda, pues también se les dará bien fabricarla y coser, ¿no? Pero claro, con el tema de la Primera Guerra Mundial, las movilizaciones y todo eso, o sea, es verdad que el personal cualificado es traído de vuelta de las trincheras, pero hay personal no cualificado, que es la mayoría, que no vuelve de las trincheras y ese puesto queda sin estar ocupado. ¿Quién lo ocupa? Una mujer. Lo ocupa una mujer. Las mujeres van a estar fabricando proyectiles, van a estar fabricando motores y no solo eso, sino que también muchos hombres que trabajaban en medios, servicios básicos, ¿no? Pues ya sea en una tienda, ya sea en un ministerio X, ya sea conduciendo tranvías y autobuses, pues ahora va a haber una mujer conduciendo un autobús, una mujer conduciendo un tranvía, y eso también va a llamar mucho la atención en la época, y sobre todo lo que se espera la mujer en este sentido, que en la época las clases altas y ¿no? El mundo más reaccionario se pensaba que las mujeres básicamente eran tontas, que no iban a pedir nada a cambio por todo ese sacrificio. Al contrario, las sufragistas han estado apretando muy fuerte en los últimos años y dicen, bueno, nosotros estamos a una con nuestros países, por supuesto que sí, con nuestros hermanos, maridos y padres. Vamos a estar a unas con ellos, pero eso sí, a la vuelta cuando haya victoria, que se nos está prometiendo, va a haber también peticiones y va a haber también, pues eso, ¿no? Va a haber la petición del sufragio femenino, exacto, ¿no? O sea, al final de incorporar no solo la mujer al trabajo, sino también que tenga tanto sus deberes como también sus derechos, como cualquier hijo de vecino. Entonces, bueno, pues la incorporación de la mujer a la industria de guerra pues va a ser un punto muy importante tanto para elevar la producción como para mantenerla y también para proveer servicios básicos, ¿no? Es verdad que cuando pensamos en una guerra y la mujer y la participación de la mujer, lo primero que se nos viene a la mente es una enfermera. Y es verdad, en la Primera Guerra Mundial, pues eso va a seguir siendo así, va a seguir siendo así también en la Segunda, y la verdad es que es una cosa que se ha ido postergando poco a poco a lo largo de las décadas, menos en la actualidad, ¿no? En la actualidad pues estamos en sociedades que ya pues el ejército y las fuerzas armadas en general, pues la mujer está totalmente integrada, pero en esta época, claro, tenían una cosa muy limitada, pero igualmente habiendo sido enfermeras en conflictos anteriores, en la Primera Guerra Mundial ya tienen otras cualidades y tienen otra importancia, ¿no? Cualidades me refiero a que ya no es la típica voluntaria que va a consolar a los enfermos, que va a consolar a los heridos, no, es una enfermera que, pues digo, que tiene una formación, que tiene tal, y sobre todo que al ser tan grande el conflicto, necesita mucha cantidad de personal. Y claro, eso hace, indudablemente, que haya mujeres que vayan teniendo una trascendencia mucho mayor en sus puestos y que tengan que ir ascendiendo en ese escalafón repleto de hombres y pues ya digo, ¿no? Pues que haya enfermeras que tengan pues una reputación, que haya enfermeras con una importancia grande dentro del ejército
Y claro, eso también va a tener esa traducción, porque muchas de esas enfermeras, muchas de esas mujeres que están ahora consiguiendo el máximo respeto de sus compañeros varones, antes no estaban en casa, algunas sí, pero muchas de ellas, las que acaban mandando, por así decirlo, en cuadrillas de enfermeras y tal, de jefas, han sido sufragistas, han estado metidas en política, tienen las ideas muy claras y claro, ellas están haciendo un servicio a su patria, pero también están pensando en sus objetivos estratégicos como esto, ¿no? Como ya digo, ¿no? Como mujeres. Entonces, la mujer dentro de la Primera Guerra Mundial es trascendental, no se puede entender la Primera Guerra Mundial sin el trabajo que hacen las mujeres, no solo también en la industria, en eso, ¿no? En los servicios básicos, como enfermeras, también otra parte olvidada, en el campo, que en Francia era mayoritario, la población campesina todavía en 1914, las mujeres, ya sean hijas, madres y abuelas, se quedan ellas en las granjas y se quedan ellas en los cultivos segando y haciendo el trabajo que hacían normalmente los maridos, y ellas iban, pues como iba en su momento mi abuela, ¿no? Pues iba a llevarle la merienda a mi abuelo cuando estaba trabajando en el campo, ¿no? Pues ellas también ya, ¿no? Pues no solo llevan ya esto, sino que también participan en la recogida, y no solo en la recogida de los fardos y los sacos, sino que ellas manejan la industria, ellas manejan las herramientas para cosecharlo. Y eso también es un punto muy importante, ¿no? De cómo el género femenino pues se empieza a empoderar y se empieza a independizar en estos momentos. Ya toda esa fuerza que ha ido sumando poquito a poco a lo largo del siglo XIX y también del siglo XVIII, no debemos olvidarlo, pues con la Primera Guerra Mundial explota, desborda, ¿no? Y claro, después de la Primera Guerra Mundial, la mujer va a estar, tanto las que eran las sufragistas, que no podemos obviar que eran de clase alta. Sí. ¿Vale? Pero las que se podían dedicar a eso, claro. Exacto. Se va a estar trabajando, vete a saber. Claro, entonces, pero después de la Primera Guerra Mundial, todas van, ya sea de la condición que sean, todas van a estar muy concienciadas. Y no solo van a estar concienciadas con el tema del sufragismo. Muchas como, ¿no? Rosa Luxemburgo y demás han participado en política. Sí, sí. O sea, que ya no solo ya están pidiendo votar, sino que están pidiendo cambiar el sistema, que esto ya o sea, al final tenemos una línea en la cual las élites de los países pues tienen que acceder a que verse obligados a que la mujer se integre en el sistema tradicional de producción del país. Pero claro, teniendo en cuenta que eso va a tener unos cambios drásticos tanto en el pensamiento, tanto en la percepción que tienen las mujeres de ellas mismas. Y ya digo, es muy importante para la Primera Guerra Mundial, tanto para sostener el esfuerzo de guerra, lo más básico, lo más clásico, pero también tenemos, es importante porque después de la Primera Guerra Mundial la mujer va a venir muy fuerte, va a pegar muy fuerte, igual que que sus compañeros de la clase obrera, que también pues, van a venir pisando fuerte. Sí, sí. Y bueno, tenemos el caso paradigmático de Rusia. En Rusia, aunque parezca mentira, a finales de la guerra incluso el ejército accederá a organizar unidades de mujeres, o sea, de infantería de mujeres. No participarán en las ofensivas como tal, pero sí es verdad que ya es un paso importante de constituir una compañía femenina de fusileros, que es verdad que se van a encargar de temas de vigilancia y eso, pero ya es un paso muy trascendental, es un paso muy importante, aunque parezca mentira, que se acepte a la mujer dentro del seno de las Fuerzas Armadas en esta época. Y bueno, ya después con los bolcheviques, pues claramente más todavía todo este tema se amplía muchísimo, porque la mujer va a tener mucha importancia dentro de esos años, y eso es verdad que no va a tener, todavía no se la deja actuar hombro con hombro con sus compañeros masculinos, pero bueno, el camino es ese.
Desde luego que sí que las guerras abren caminos sociales inesperados, ¿no? Como este. En otro episodio podemos hablar de los soldados traídos de otros países del imperio, ¿no? Que van a luchar por la democracia, la libertad, y dirá, oiga, ¿y en nuestro país qué, no? Pero yo creo que da para... Claro, pero yo creo que da para otro episodio, ¿eh? Eso da para otro episodio porque es bestial, ¿eh? Al final... pues esto, ¿no? Esto que estamos, industrialización, mujer, tal, tema colonial, ¿no? Porque al final todo está entremezclado, sí. Pero que bueno, un tema sobre las tropas, y no solo las tropas, porque eso es lo básico, pero también desde las colonias se traen muchos trabajadores para que amplíen las líneas de ferrocarril, para que trabajen en las fábricas, sobre todo por los trabajadores chinos, ¿no? Que va a contratar Francia y demás. O sea, ahí tenemos a mucha gente. Es que tenemos a muchos pueblos, muchas etnias, tenemos a mucha gente que va a luchar en la Primera Guerra Mundial y que ahora empieza a estar más reconocida, empieza a estar en esto, pero que ya digo, que vamos, por mí, adelante, porque o sea, daría para un programa completo, grande. No, grande. Hay mucha tela que cortar ahí. Ahí tenemos senegaleses, ahí tenemos indios, ahí tenemos a Gandhi apoyando al Reino Unido al principio y luego renegando precisamente por eso. Da para mucho, sí. No vamos a dar más pistas porque yo creo que el tema social es el menos tratado, como mínimo en el podcast. Sí que las revistas de historia de vez en cuando sí que nos dejan verdaderas perlas, pero yo creo que como que tocamos mucho el tema de social, el segundo frente. Vamos a dejarlo porque bueno, aquí se va a mezclar todo. Se nos va. Sí. Aquí no se nos va a mezclar pues soldados senegaleses con los Harlem Hellfires, no me acuerdo cómo se llama, estos estadounidenses que vienen de un batallón negro, por ejemplo, cosas así, que luego se amplificarán en la Segunda Guerra Mundial, todo esto, ¿no? Y cómo también transforma ya no la sociedad interna de la metrópoli de los principales imperios, sino el resto del imperio va a irse transformando poco a poco hasta que eclosionará en los años 40 y 50 masivamente. Pues vamos a cerrarlo aquí. Ya hemos visto cómo la industria se ha transformado, se ha creado nueva industria, se han creado nuevos sistemas de armas, por lo cual no había una industria que hiciese estos nuevos sistemas de armas, porque ojo que hay una cosa que yo siempre cuento cuando hablo, pues lo mío son aviones, pero de cualquier cosa, que es, vale, he inventado este avión, muy bien, hemos hecho las pruebas, funciona, tú imagínate el Sopwith Camel, vale, funciona, qué bien, vale, vamos a producirlo, ¿cómo? Esto, pues mira, hay que crear una máquina para hacer esto, el otro, no sé qué, en esta línea de producción, pues hacer todo esto, diseñar todo esto, es casi tan difícil como hacer el prototipo del avión. Es casi tan difícil decir, tú aquí aprietas la tuerca, tú aquí le pones esta válvula, tú aquí no sé qué, y luego la logística necesaria para que lleguen todas las piezas a un centro de ensamblaje para que puedan salir rápidamente los aviones, los tanques, los fusiles, la ropa, todo esto, ¿no? Esto también va a revolucionar pues, la industria de la automatización y las líneas de producción. Pues eso es lo que hemos hablado. Al final, la Gran Guerra nos ha enseñado que los límites del campo de batalla se habían desdibujado un poco, ¿no? La trinchera y la fábrica, el soldado y la obrera, ¿vale? Tal cual. Exacto, el estallido de una granada de fusil o de una bus y el silbido de una máquina de vapor donde hacías los uniformes, por ejemplo, ya formaban parte del mismo ecosistema de guerra total que estamos hablando, ¿no? Y recordemos que en 1918 el frente militar alemán al final ya se quiebra y lo que realmente se había quebrado pues años antes era su frente interno, ¿no? Aparte del hambre, de no haber un momento de no poder llegar a producir lo suficiente, por lo que sea, para poder pues mantener ese esfuerzo de guerra. ¿Alguna cosa más antes de acabar, Ismael, antes de recomendar de nuevo tu libro? Pues nada, ante todo, como siempre, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estar en Casus Belli siempre para mí es un placer,
Ya me eres de la encanta. casa, tú. Me encanta, bueno, pues de verdad es que para mí es todo un halago que digas eso, de verdad. Así que nada, esperando que a los oyentes les guste el nuevo programa y que seguiremos abordando la Primera Guerra Mundial y bueno, y yo creo que es hora también pues de eso, ¿no? Creo que de ampliar la apuesta, ¿no? De apostar más fuerte por el programa, por la serie y, Sí. y nada, y tratar temas, pues eso, que yo creo que estamos aquí levantando muchas liebres de cosas interesantes que iremos tratando poco a poco. Sí, porque no solo son las batallas, que también las damos, ¿vale? Sino de un montón de cosas que nos preguntáis y cada vez os tienen más atados a esta serie. Decir que La Guerra de las Trincheras, tu libro, aparte de poder buscarlo y encontrarlo en cualquier sitio, yo siempre voy a poner el enlace de Ático de los Libros, que lo podéis comprar allí o, como siempre recomiendo, pásate por tu librería, pídelo, si no lo tienen en 2 días te lo traen y mientras te has visto un montón de cosas más. Venga, Ismael, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta Gracias. luego.